nosotros. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos ahora, yo les voy a proponer un ejercicio. ¿Tá? Pero antes de proponer el ejercicio, les voy a contar el ejemplo mío, para que ustedes entiendan. Vamos, yo les voy a pedir que ustedes piensen en un juicio que ustedes tienen sobre ustedes mismos. ¿Tá? Ustedes mismas, ya que son dos mujeres, guapas, maravillosas y lindonas, ¿no? Entonces, pero antes, para que ustedes entiendan del ejercicio, yo voy a decir cuál fue el juicio que yo hice de mí misma, ¿tá? El juicio que yo pensé acá es una cosa que yo me digo a mí misma muchas veces, un juicio que tengo, es que no sé escribir bien, ¿tá? Y yo digo, no sé escribir bien, ¿no? Pero o quê? Como uno puede saber si ese juicio es fundado o no es fundado? ¿Cuántas veces hacemos juicios sobre nosotras mismas y no sabemos? ¿No? Pero quedamos ahí, creyendo que yo... Y, a ver, cuando yo me digo a mí misma, yo no sé escribir, ¿qué creen ustedes que va a pasar conmigo? No vas a saber escribir. No voy a saber escribir. Te vas a equivocar. Me voy a equivocar. ¿Me voy a animar a hacerlo? No lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Podrá também, dizer, eu posso partir de algo que poderia ser real, não sei escrever e poderia entrar em um curso de escritura. Ah, Podrías entrar podría, en un curso de escritura. podría, ¿tá? Podría también. Entonces, para saber si nuestros juicios son fundados o no son infundados, hay 5 pasos que nos ayudan, ¿tá? Yo les voy a contar primero. ¿Quieren pensar en un juicio primero de ustedes? Mira, acá tengo una hojita para cada uno. Tengo una pregunta. ¿Los juicios son positivos y negativos o mayormente son negativos? Puedes tener un juicio positivo de vos también. No necesariamente son negativos. ¿Tá? Piensen en un juicio que ustedes tienen con respecto a ustedes mismos. ¿Tá? No tengo lapicero. ¿No? Ahí Andrea se quedó con 3. Qué barbaridad. Pero como ella no te quería dar ninguno, ella dijo, me voy a quedar con los 3. ¡Qué frío! Bien, piensen ahí en ese juicio y ya vamos a ver cómo vamos a poder fundar si ese juicio que tenemos con respecto a nosotros mismos es fundado o no. ¿Ah? ¿Ya tienen? ¿Todos tienen su juicio? Sí. Primero yo voy a hacer este ejercicio con mi juicio. ¿Tá? Yo ya lo he hecho y les voy a compartir con ustedes las reflexiones que yo he hecho con respecto a esto, para que después invitarles a que ustedes puedan hacer. Quizás hoy no van a lograr contestar todas esas preguntas, ¿tá? Pero anoten quizás las preguntas y después para que ustedes hagan el ejercicio. Este juicio que yo tengo de mí misma, ¿es fundado o no es fundado? ¿Qué hechos han pasado para que yo crea que eso que estoy diciendo es cierto? ¿No? Es fundado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la inquietud que me lleva a emitir este juicio? ¿Por qué y para qué yo digo que no sé escribir bien? Entonces yo pensé, ¿en qué digo? Pensé que primero, para no tener que escribir las publicaciones de gente que avanza en el Facebook, ¿tá? ¿Cuántas veces he dicho a Ismar, ¿tá? Yo subo la foto, pero vos escribís porque yo no sé escribir bien? Muchas veces yo he utilizado este juicio para no hacerlo, ¿tá? Para no tener que escribir una carta o un email, ¿tá?
cuando tenemos que hacer algo, ¿no? Yo siempre utilizo este juicio para decir que yo no sé escribir bien. Y Fabiana fuera testigo, porque ya me escuchó diciendo eso. ¿Tá? Entonces, ese es el para qué, ¿no? Siempre que yo emito un juicio sobre mí es para algo. ¿Tá? Hay algo ahí que está pasando que me hizo poner eso. Entonces tienen que descubrir el para qué ustedes emiten ese juicio que están emitiendo. ¿En qué situaciones ustedes emiten ese juicio? ¿Tá? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿tá? Porque ya hemos visto acá, si yo, cuando yo digo, ¿tá? Que no, que yo no sé escribir, ¿no? Como frente a publicar algo en Gente que Avanza, en el Facebook de Gente que Avanza, ¿qué creen que va a pasar? ¿Voy a poder hacerlo o no voy a poder hacerlo? ¿Cómo? No entendí. Si yo ya de entrada digo, ¿tá? Frente a este juicio que yo tengo, ¿tá? Que me hace sentir, ¿no? Frente a esa situación que necesito escribir en la publicación de Gente que Avanza en el Facebook, ¿cómo me voy a sentir ahí? Insegura. Insegura. ¿Tá? ¿Creen que el tener este juicio me va a ayudar a cumplir la tarea? No. No, ya me limita. ¿Tá? Entonces, los juicios tienen también, digamos, que hacemos nos preparan para enfrentar situaciones futuras. Entonces, si yo digo, frente a esa tarea de escribir en el Facebook, que yo no sé escribir, me voy a limitar. ¿Tá? Y muchas veces no lo he hecho, subí las fotos y dejé que Ismar escribiera. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ya me limité de entrada a eso. Ahora, la otra pregunta es, ¿en qué dominio se encuentra ese juicio? Y ahí puse algunos ejemplos de dominios, ¿no? Puede ser en el dominio laboral, en la familia, en una comunidad religiosa, en los amigos, en el colegio, en la facultad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede ser, y en ese caso yo pensé, en mi caso, el dominio es laboral, ¿tá? Es laboral y es también de la universidad, porque muchas veces cuando yo tenía que hacer trabajo de la universidad, yo pensaba lo mismo y me limitaba de poder hacer porque yo pensaba, yo no puedo escribir bien. ¿Tá? Como tenía que hacerlo, porque si yo no entregaba el trabajo, yo no aprobaba, ¿tá? Pero la inseguridad es solo escribiendo español o portugués también. No importa el idioma, no, porque eso ya viene ya desde mi idioma natal, mi idioma original, el portugués. Y yo voy a decir por qué, el portugués no es mi idioma. Entonces, no, ya viene de antes. No es por el español. No, porque yo escribo en español y todos mis trabajos, lo que yo hacía era pedir que alguien de habla hispana lo revise. Y listo, porque sé que hay cosas, digamos, en la gramática, en la estructura de las frases, que me cuesta, entonces siempre pido, ¿tá? Que lo haga. Ya vengo mejorando en las últimas observaciones que tuve del trabajo, ese trabajo, mira, casi todo, pero mejor. Entonces ya vamos mejorando, pero sí me siento limitada ahí. ¿Tá? En mi caso, yo puse el dominio, eso pasa en el laboral y en el estudiantil. ¿Por qué? En el caso de que cuando yo tengo que escribir en mi cuaderno de reflexiones personales, no me viene este juicio. Y yo escribo los pensamientos que me vienen sin ningún problema. ¿Tá? Yo no paro para pensar, cuando estoy escribiendo mis reflexiones personales, si yo escribo bien o no escribo bien. ¿Tá? ¿Por qué hago
esa salvedad. ¿Por qué? Puede ser que el juicio que ustedes están hablando surge en un dominio, pero en otro no. En otro dominio este juicio no. ¿Tá? En estos días alguien me compartió que se sentía fea. Pero ¿cuándo se siente fea? Se siente fea con el novio. Pero cuando va a dar charlas, ni le pasa por la cabeza que es fea. En el dominio del trabajo eso no le preocupa. ¿Tá? Entonces, solo para que nosotros entendamos que hay diferencias, ¿no? El dominio puede ser, ese juicio puede aparecer solo en un determinado dominio, ¿tá? ¿Hasta ahí? Sí. Después, ¿cuáles son los estándares que yo manejo, ¿tá? Para decir que yo no escribo bien? ¿Tá? Entonces ahí voy a ver qué significa para mí escribir bien. ¿Tá? Entonces, para mí, una persona que escribe bien tiene facilidad para hacerlo, las palabras le fluyen, escribe cosas que llegan al corazón, no tiene equivocaciones de ortografía, ¿tá? Para mí. Entonces, bajo estos estándares, yo mido y yo digo que yo no escribo bien. ¿Tá? Entonces, cada uno, cuando va a ver su juicio, tiene que ver cuál es el estándar que está, digamos, utilizando, ¿tá? Para emitir el juicio que ustedes emitieron. ¿Tá? Después es buscar afirmaciones que validan mi juicio. En mi pasado, ¿qué situaciones, qué hechos han pasado donde realmente yo compruebo que yo no escribo bien? ¿Ah? Entonces yo pensé, primero, en la escuela, yo sacaba 6 en redacción siempre, ¿tá? En la escuela, 6, jamás, y 6 era la nota para aprobar, ¿tá? Siempre. La otra, también me acuerdo de 2 maestras, de 2 profesoras que decían que yo no escribía tan bien como otros alumnos, que tenía mayor facilidad para escribir, ¿tá? En las redacciones. Y acá viene el poder que tiene, la fuerza que tienen las declaraciones de las personas que para nosotros tienen autoridad. Mi profesora tenía autoridad, entonces como ella dijo que yo no escribía tan bien como otras personas, yo me la creí. Podía haber dicho, vos sos una tarada. Pero en aquel entonces yo no iba a decir eso. ¿Tá? Después, la otra afirmación es que normalmente cuando yo era más chica, en cada texto que yo escribía, ¿tá? Yo tenía más o menos unas 5 faltas de ortografía. Entonces eso también me hacía pensar que yo no escribía bien. Cuando yo escribo rápido, hoy por hoy, ¿tá? Yo cambio la T por la D. ¿Tá? Entonces eso también es un hecho, ¿tá? Que hoy en día, los de la ortografía hoy en día no, pero el cambiar la T por la D sí. ¿Tá? Cuando yo escribo rápido y no reviso, lo que yo escribí puede ir palabras cambiadas, la T por la D. Entonces, esos juicios, con esos hechos que pasaron en mi pasado, yo puedo decir, puedo validar que mi juicio tiene, digamos, es fundado, Sí. de algún lugar surgió. ¿Tá? Por algo sucedió. Ahora, para ver, también es importante ver si es fundado, es ver si hay afirmaciones del juicio contrario, ¿tá? Ver si alguna vez yo escribí bien, si ha pasado algún hecho donde ese juicio que yo tenía fue contradicho. Contradecido. Contradecido. Sí. Contradecido. Es en portugués. Fue contrario, ¿no? Me sonó muy feo. Fue Y hoy no está contradecido. María.
No, yo, Contradecido. ¿sí? Ah, Sí. sí, porque, En portugués contradijo. sería, ajá. no, contradicho, no sé si, no. Me contradijo. No sé. No, Contradicho, por me eso, contradijo. bien, quedamos ahí, yo le pregunto a María, La ¿dónde está otra María? alternativa, la Pepsi Y con pizza. entonces acá en ese caso yo pensé, ¿tá? En la secundaria yo empecé a sacar 8 en redacción. Entonces dice que ni siempre, no solo tengo pruebas de que no escribo bien, pero como también voy viendo cosas donde yo sí escribí bien. Hubo una profesora, ¿tá? Que elogió lo que yo escribía. Entonces te iba a decir que como tuviste profesoras que no te sabían enseñar. Puede haber sido no, pero eso era algo de yo hablo de cosas que ellos pueden no, pero hoy por hoy que yo diga que hubo profesores que no en qué me ayuda, solo me justifica que no escribo bien, pero no me da la posibilidad Ajá. de cambiar eso. ¿Tá? El juicio no me cambia mi juicio. Echar culpa a otra persona. ¿Tá? Solo para que veamos. ¿Tá? Y acá vuelve a aparecer la figura de alguien, ¿no? De autoridad, que te valida tu juicio para lo positivo. ¿Tá? Y transforma la realidad, porque a partir de ahí yo empecé a creer que yo podía hacer algo diferente también. Yo he escrito publicaciones en el perfil de Gente que Avanza que quedaron buenas, ¿no? Y entonces eso también es un hecho, aunque yo diga muchas veces que no escribo bien, entonces le digo a Ismar que lo haga, ¿no? Hay otro momento que yo sí lo hice y lo hice bien. Y a pesar de quedar nerviosa en una prueba que tuve que hacer por escrito en el posgrado, había que ir a hacer la prueba ya, yo saqué muy bueno. Entonces quiere decir que también hay comprobaciones de que yo puedo escribir bien. ¿Tá? Yo pude, también otro hecho, otra afirmación es que pude aprobar los trabajos escritos de mi maestría, ¿tá? Y la tesis la aprobé con muy bueno. ¿Tá? Entonces también es otro hecho que comprueba que no, ese juicio que yo tengo de que yo no escribo bien, ¿tá? No es completamente fundado, porque tengo hechos que me muestran, ¿tá? Que yo sí puedo escribir bien. ¿Tá? Entonces para que uno pueda trabajar en los juicios de cada uno.